Bendiciones familia de una manera en especial. Quien te habla una vez más es tu hermano evangelista Modesto Blanco y estamos por acá para traer una enseñanza que sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes. Así que si no te has suscrito a esta plataforma, te invito a que te suscribas y que active la campanita para que lleguen las notificaciones y estés al tanto de cada video que estaré en estreno en esta plataforma. Así que sin más preámbulo, vamos a iniciar. Hoy tenemos un tema bastante interesante titulado Heridas en la iglesia. Cuando el cuerpo se hiere, así mismo. Escuche con atención. Muchos de nosotros nos preguntamos por qué muchas veces nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente el Salvador y en el lugar que deberíamos de recibir o sentir un amor, una coinonía, una paz, lo que sentimos es heridas. Nos comenzamos a preguntar qué pasa cuando quienes debería levantarte te señalan. Las heridas causadas dentro de la iglesia son muchas veces las más profundas porque vienen de personas que supuestamente representan a Dios. Pero mire lo que dice el libro de Juan capítulo 1 verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Este tema nos lleva a reconocer una verdad incómoda también y la iglesia también hiere. Pero aquí te vamos a decir cuál es el motivo, por qué hay heridas en la iglesia o por qué las heridas de la iglesia son las que más te duelen. Escucha con atención. Uno de los primeros puntos que nosotros tenemos que entender es el siguiente. La herida que viene del altar duele más. ¿Por qué? Cuando alguien del mundo nos hiere, no lo entendemos, no lo tenemos o no lo entendemos como parte del rechazo, porque es del mundo. Pero bien, escuche esto. Pero cuando un líder o un pastor o un hermano en la fe no falla, el dolor como que se multiplica, porque confiábamos en ellos, porque ellos son los que velan por nosotros, porque ellos son los que siempre oran por nosotros. Y es por eso que nosotros sentimos que ese dolor como que se multiplica más. Escuche esto. Escuche con atención. Y esto me sorprende porque usted tiene que entender el siguiente punto que viene de la mano. Las heridas, escuche esto, la iglesia está compuesta por personas heridas que también hieren. La iglesia es un hospital que tenemos diversos enfermos de una u otra manera, que necesitan un antídoto. Y ese antídoto es Cristo Jesús, el Dios Todopoderoso que lo da. Escuche esto. Usted tiene que entender que no todos los que están en la iglesia han sido sanos. Muchos llegan con traumas, muchos llegan con rechazo, muchos llegan con egos, con miedo, muchos llegan con pecados no confesados. Y cuando estas personas no son tratadas en el espíritu, ¿qué hace? Que transfieren sus heridas a otros. Los que no se sana, se repite. Se vuelve un patrón que repetitivo. Y es por eso que usted se pregunta, pero ¿por qué yo en el mundo nadie me rechazaba? En el mundo a mí se era muy difícil que yo reciba una herida. Yo conocía a mis amigos, conocía con quién andaba. Cuando yo no era cristiano, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Tienes que entender lo siguiente, que la iglesia está compuesta por personas que están heridas, que hieren a otros. Pero ¿por qué lo hieren? No lo hieren porque quieren hacerlo. No lo hieren porque le pluje. No le hieren porque le nace. No. ¿Sabe por qué hieren en la iglesia? Porque ellos también tienen heridas y como las heridas de ellos no son tratadas, pues se está repitiendo un mismo patrón y lo que no se sana se repite. Escuche esto, yo siempre digo, yo siempre digo esta palabra, usted no puede atacar el síntoma si lo que está provocando el síntoma es una raíz, no, yo debo primero tratar de sanar la raíz para que el síntoma no se vuelva a repetir. Entonces tenemos personas que están recibiendo heridas y yo sé que a lo mejor a ti te han herido en las congregaciones, te tengo noticia de parte de Dios. Es porque también está rodeado de heridos. Está rodeado de heridos. Y esos heridos también quieren ser sanados. Y de otra manera te hieren directa o indirectamente. Escuche esto, en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 14,
Dice, el espíritu del hombre soporta las enfermedades, mas quien soporta, lo voy a repetir de nuevo, mira lo que dice, el espíritu del hombre soportará la enfermedad, más, y hace una pregunta, ¿quién soportará al animado angustiado? Fíjese, hay personas que están heridas dentro de las congregaciones que quieren ser sanadas, pero no pueden. Y te hieren a ti de una u otra manera porque están heridos ellos también. Escuche con atención. Escuche esto. Ejemplo. Escuche, ejemplo. Elí malinterpretó el clamor de Ana. En lugar de discernir el dolor de una mujer estéril, Elí la acusó de borracha. Un sacerdote que no sabía diferenciar entre el clamor de una herida. ¿Te está dando cuenta? Pueden suceder este tipo de cosas en las congregaciones. Pueden suceder este tipo de cosas en las congregaciones, pero de una u otra manera, Dios está trabajando al favor. Y tú tienes que comprender esto. Escuche esto. ¿Por qué se producen las heridas en las iglesias? Porque está compuesta por personas imperfectas. El libro de Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Incluso los líderes, los pastores, los ministros, tienen luchas internas, vacíos que aún no han sido tratados y heridas y heridas que se transfieren. Y es por eso que de una u otra manera te van a herir. De una u otra manera te van a herir. Y yo sé que de alguna u otra manera tú fuiste herido por alguien en la iglesia o recibiste un rechazo cuando buscabas apoyo. Fuiste juzgado cuando necesitaba una misericordia. Sentiste que te usaron en lugar de que te desearon. Te sentiste invisible o manipulado o silenciado. Todo radica por esto. Y hoy yo quiero llevarte a la palabra, al corazón de Dios y muestre que la iglesia es suya y que no está exceptas de errores humanos, sino que habrán errores y que tu sanidad no depende del hombre, sino que depende del Dios Todopoderoso. El segundo factor, el primer factor de por qué hay heridas en la iglesia, el primero es porque está compuesta por personas imperfectas. El segundo factor es porque muchos ejercen autoridad sin sanidad interior. Escuche esto, Mateo capítulo 15, verso 14 nos enseña. Si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el mismo hoyo o en el mismo precipicio. Muchas enseñanzas desde el dolor lideran, escuche esto, lideran desde la frustración o corrigen desde la amargura. Si yo estoy herido y yo ministro del altar, voy a hablar desde, desde el asiento de mi herida. Y lo que voy a transmitir es lo que yo estoy sintiendo y lo que yo estoy viviendo en el momento. Por ende, tengo que sanar. El tercer factor es porque el enemigo opera dentro del cuerpo para dividir. El libro de Hechos capítulo 20, verso 29 al 30 dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que hablarán cosas perversas para arrastrar tras si a los discípulos. Satanás sabe, escucha esto, Satanás sabe que la mejor forma de dañar la fe de alguien es usar a alguien con vestidura espiritual para lastimarlo. Por esto es que se provoca lo que es las heridas en las congregaciones. Es por eso que hay heridas en las iglesias. Satanás sabe que el instrumento que a él le dará la facilidad para poder herirte es utilizando a personas con vestidura espiritual para poder lastimarte. Escuche lo que dice el punto 4. Escuche esto, porque también hay estructuras religiosas que priorizan la apariencia sobre la compasión. Lucas capítulo 10, verso 31 al 32. Pasa un sacerdote, luego un levita, y ambos pasaron de largo. Fíjese, cuando, cuando hay estructura religiosa, la compasión es hecha a un lado. Por eso es que nosotros vemos en la historia del buen samaritano que había un hombre que descendió de un lugar alto
Y mientras bajaba, cayó en manos de ladrones, le quitaron su pertenencia, lo dejaron medio muerto en el camino. Y la Biblia nos enseña que pasó un sacerdote, lo miró y cruzó de largo. Pasó un levita, lo miró y cruzó de largo. Pero ¿por qué no lo pudieron tocar? Por las estructuras religiosas que había. Y cuando yo le doy más importancia a las estructuras religiosas y no a la compasión de yo poder ayudar a un hermano, esto provoca una herida en la vida del hermano. Hello. A veces la institución ahoga la humanidad y se protege el nombre de la iglesia, pero se olvida del corazón del hermano. Yo voy a repetir esto de nuevo. Voy a repetir. A veces las congregaciones ahogan la humanidad, se protege el nombre de la iglesia, pero se olvida del corazón del hermano. Cuando usted le da más importancia a una doctrina, cuando usted le da más importancia a algo implantado por un hombre, implantado por alguien, una estructura religiosa, usted está ahogando la conducta, la compasión y está priorizando las estructuras religiosas. Escuche esto. Aquí le voy a enseñar algunos ejemplos bíblicos de heridos dentro del pueblo. Ana, herida en el templo. Ana iba al templo a clamar y fue malinterpretada por el sacerdote Elí. Escuche esto. Primer libro de Samuel, capítulo 13, verso 14. Elí pensó que ella estaba ¿qué? Estaba ebria. David, escuche esto, David, traicionado por un líder espiritual, Saúl, ungido por Dios, que se convirtió en su perseguidor. Primer libro de Samuel, capítulo 19, capítulo 18, verso 9 dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y tenemos también varias personas dentro de la Biblia que fueron heridas dentro de las congregaciones, pero era por las cosas que ya le mencioné anteriormente. Y aquí hay algunas señales de unas heridas espirituales causadas por la iglesia. Primer punto, te cuesta, para tú saber que fuiste herido por la iglesia, estas son las señales que pueden darse a mostrar. Te cuesta confiar en líderes espirituales. Sientes miedo en involucrarte de nuevo. Asiste, pero no te conectas con lo que se está haciendo. Evitas abrir tu corazón por temor a ser juzgado. Sientes enojo, amargura o apatía espiritual. Proverbios capítulo 18, verso 14 dice, lo mencioné anteriormente, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo del angustiado? Estas son las señales. Si usted está mostrando estos patrones, es porque usted tiene herida de la iglesia. Ahora bien, ¿qué hacer cuando la herida viene del altar? Lo primero que usted debe de hacer es llorar delante de Dios, no lejos de Él. Usted tiene que mostrarse ante Dios, no lejos de Dios. Recuerde que la congregación es un hospital. Con esto no vengo a señalar las heridas que provocan las iglesias, no. Usted tiene que entender que la iglesia es un hospital. Y hay personas que te hieren indirectamente o directamente porque también son heridos y no han sido tratados como lo mencioné anteriormente. Y una de las cosas que usted tiene que hacer cuando una herida viene del altar es la siguiente, llorar delante de Dios, no lejos de Él, porque lejos de Él usted no va a solucionar absolutamente nada. ¿Sabe qué dice el libro de los Salmos capítulo 147, verso 3? Miren lo que dice. Él sana a los quebrantados del corazón. No es el hombre que sana, es Dios que sana al quebrantado de corazón. Una segunda cosa que usted debe de hacer es la siguiente. Perdona aunque no te pidan perdón. Modesto, sí. Y en otro podcast estaré hablando del poder del perdón. Usted debe perdonar a quien no, a quien a usted, aunque no te pida perdón. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15, Jesús nos lo enseñó. Porque si perdona a vuestro Padre, también os perdonará. Si Dios te perdona, también yo tengo que perdonar. Perdonar no es justificar el mal, es liberarte del veneno que quiere introducirse sobre ti. La tercera cosa que usted debe de hacer es no dejes de congregarte por culpa de quienes te fallaron.
Hay personas que luego que reciben una herida, quieren alejarse, quieren dejar de congregarse por quienes te fallaron. No te dejes de congregar por quienes te fallaron. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Esa no es la solución. Dejar de congregarte por una herida. No. Enfócate en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumidor de la fe. En Cristo es que tú tienes que enfocarte. Todas las iglesias tienen sus problemas, tienen sus debilidades, tienen sus heridas, porque son enfermos buscando una sanidad. Y de una u otra manera, en cualquier iglesia que usted se traslade, habrá heridas. Y dejarte de congregar no es la solución, porque si tratas de buscar la iglesia correcta, la iglesia perfecta, nunca las encontrarás. Yo siempre digo que Cristo no llamó a los capacitados, a capacitados. Él capacita a los que llama. Escucha esto, tu relación con Dios no puede depender del comportamiento del otro, no. Que tu relación con Dios no esté comprometida o que no dependa del comportamiento del otro. Si te llevas de eso, va a cerrar al blanco fácil. Una cuarta cosa que usted debe de hacer es buscar restauración, no venganza. Trate de buscar una restauración, no vengarte. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Una quinta cosa, ya estamos culminando ya. Si fuiste testigo de un abuso, no calles, denuncia con sabiduría. Efesios 5:11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y es aquí donde te digo que Dios puede usar las heridas para activar tu llamado. Dios no desperdicia tu dolor. Las heridas que nos esconde, Él las convierte en testimonio. Muchos ministros nacen de una herida sanada. Muchos intercesores, salmistas, pastores, fueron quebrantados primero por los hombres y luego levantados por el cielo. Génesis capítulo 50, verso 20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Dios puede usar las heridas para activar tu llamado. Mira todo desde un punto de vista bueno. Mira todo desde un punto de vista bueno. Entonces quiero dejarte con estas palabras finales. Si alguien te falló dentro de la congregación, si alguien que representaba a Dios fue el que más te hizo daño, quiero decirte esto con amor. Esa persona no era Dios. Ese error no fue el corazón del Padre. Dios te vio, Dios te escuchó y no ignora tus llantos. No te rindas, no te encierres, no te amargues. Hay un remanente sano, hay un pueblo restaurado, hay un Dios que quiere levantarte desde la herida. Así que quiero dejarte con esto. Si usted quiere que nosotros sigamos haciendo una segunda parte de la herida de las heridas de la iglesia, no señalando la herida, sino revelándote por qué las heridas están dentro de la iglesia. El punto principal es porque la iglesia es un hospital. Así que estuvo con cada uno de ustedes su hermano evangelista Modesto Blanco y nos vemos hasta la próxima. Shalom.